Bueno, buenos días, tardes, noches. El tema que vamos a ver el día de hoy, o vamos a iniciar con un nuevo tema, y estas son las políticas y agendas de los organismos internacionales en materias de educación, medio ambiente, migración, inseguridad, pobreza. Bueno, en la comunidad internacional sufre diferentes tipos de problemas que son comunes a todos los países, como es la pobreza, como es la educación y los temas que mencioné anteriormente. Pues bueno, vamos a analizar en este tema cuáles son las agendas y las políticas que tienen estos organismos internacionales para tratar de mitigar o resolver un poquito estos problemas mencionados anteriormente. ¿Qué es mitigar? Es como disminuir disminuir un poco el problema. Bueno, ¿qué es una política y qué es una agenda? Una política y agenda son los programas o las reglas que van a adoptar los organismos internacionales para tratar de ayudar a la comunidad internacional a que resuelvan estos problemas que tienen generalmente los países. Entonces, en este tema, eso es lo que vamos a ver. Únicamente vamos a ver cuáles son los temas más importantes que la comunidad internacional está sufriendo y cómo los organismos internacionales ayudan a estos países a tratar de frenar, a tratar de disminuir estos problemas que nos aquejan a toda la comunidad internacional. Entonces, ¿qué es una política y qué es una agenda? Una política son una serie de reglas que van a ayudar a disminuir o a controlar estos problemas, y las agendas son acciones determinadas para tratar de resolver estos problemas. Y bueno, pues vamos a ver cada uno de estos temas por separado, y vamos a analizarlos desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista de México. Bueno, estos temas son podemos decir, muy actuales, muy reales. No necesitamos como estudiar demasiado, son temas que vivimos alrededor de nosotros y que vemos día con día, y que estamos muy familiarizados con estos términos y con estos problemas, lamentablemente. Bueno, vamos a empezar primero con las políticas y las agendas de los organismos internacionales. Bueno, un organismo internacional, ya saben que son aquellos organismos creados por varios países para tratar de resolver un problema determinado. Y ya les dije que son las políticas y las agendas anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo se trata de resolver estos problemas que ya mencioné? Pobreza, inseguridad, medio ambiente, migración y demás, educación. Bueno, pues a través de la cooperación internacional. Generalmente lo que se trata es de que los países con mejor experiencia en resolver estos problemas le transmitan estos conocimientos a los países que están sufriendo estos problemas inmensamente. Por ejemplo, si Estados Unidos ya resolvió su problema de educación, entonces que Estados Unidos diera tips, consejos a los países que tienen problemas en su sistema educativo para que salieran adelante. Y por ejemplo, si Suiza tiene alta tecnología, también que comparte estos conocimientos. Entonces, lo que tratan de hacer los organismos internacionales es que a través de la cooperación internacional se trate de resolver estos problemas internacionales. Y bueno, entonces, el tema de la cooperación internacional en materia de educación, de migración, del desplazamiento de la población, de la pobreza, de la falta de recursos, de la inseguridad, de la falta de seguridad que brinda el Estado y de la contaminación al medio ambiente, se relacionan con los organismos internacionales. Como ya sabemos, cada organismo internacional tiene una función específica, y entonces lo que va a hacer un organismo internacional es cooperar con los otros países en los temas en los que él sea muy experto. Aquí no solamente estamos hablando, por ejemplo, como el ejemplo anterior que les decía, de Estados Unidos dando tips a los países de educación, sino aquí, por ejemplo, la UNESCO, que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura, que le dé tips a los países en vías de desarrollo de cómo utilizar la educación, la ciencia y la tecnología en su bienestar. Y bueno, entonces dice que estos organismos interactúan para salvaguardar el bienestar a nivel mundial. En sí, la función principal de un organismo internacional es hacer que todos los países estén bien. Algunos países se integran con fines económicos, como ya los vimos, los bloques económicos de la Unión Aduanera, etc. Otros con fines políticos, como por ejemplo ayudarse a mejorar la democracia en sus países, etc. Y lo hacen a través de tratados internacionales. ¿Para qué? Para que se desarrollen sus zonas, ya sea en el aspecto económico, político, social, financiero, etc. Por lo que es importante la interacción de las instituciones que protejan a los países menos favorables. Aquí, los organismos internacionales y los países con mayor crecimiento económico y potencia económica, pues que brinden estos conocimientos, que ayuden a estos países que no lo tienen a ser mejores y a tener un mejor bienestar. Entonces, por ejemplo, la UNESCO debe de trabajar en conjunto con la UNICEF con la OMS. ¿Para qué? Para que se cumplan los propósitos de una manera más general y abarque a más personas en este caso.
eh, bueno, entonces, que protejan a los países más vulnerables, que aún no cuentan con las posibilidades de desarrollo y calidad de vida de sus habitantes. Era lo que les comentaba. Los organismos internacionales lo que tienen que hacer es tratar de ayudar a aquellos países que les hace falta resolver ciertos problemas. Como ya les dije, si en dado caso, por ejemplo, a México tenemos un sistema educativo muy carente, la UNESCO nos debería de ayudar a nosotros a mejorar nuestro sistema educativo. O por ejemplo, si Suiza tiene el sistema académico y educativo más importante en el mundo, también sería bueno que Suiza compartiera sus conocimientos con México para que adoptara ciertas medidas para mejorar su educación. Básicamente, eso es lo que hacen las agendas y las políticas de los organismos internacionales. Tratan de ayudar a aquellos países que no tienen suficientes recursos o que tienen muchos problemas a que los resuelvan, como dándoles consejos, sobre todo dándoles consejos, siendo como más un coaching, más bien, sí, un coaching de los países pobres. Y bueno, vamos a empezar con un tema que para mí creo que es el más importante, que es la educación. La educación. La educación es el principal, bueno, la falta de educación es el principal problema que tienen muchos países en el mundo, principalmente los países latinoamericanos, los países en vías de desarrollo, que no cuentan con una muy buena educación. Y no solamente estoy hablando de una educación académica, sino estoy hablando de una educación política, de una educación cultural, que hace que las personas, al tener educación, abran los ojos y se den cuenta de los problemas que tienen y que busquen una solución favorable a estos problemas. Bueno, en este caso vamos a hablar de la educación de la siguiente manera. La educación es uno de los factores principales de desarrollo de las comunidades. En efecto, si una comunidad, si un país, si una nación, si una sociedad no tiene educación, no va a haber un desarrollo, ni económico, ni político, ni social. ¿Por qué? Porque la gente al no tener educación no va a saber qué hacer. ¿Para qué en este caso me sirve la educación? Para que yo sepa cuáles son las opciones reales para solucionar mi problema. Y que no ande de imaginativo, que no ande de inocente pensando que voy a resolver mi problema creyendo en las autoridades, cuando la única manera de resolver mis problemas es actuando por mí mismo, ¿no? Y tampoco dejar, y también resolver mis problemas yo mismo y no dejar que otras personas lo resuelvan. Cuando yo tengo educación, sé cómo resolver mis problemas, o por lo menos sé a qué caminos me enfrento para llegar a la solución de ese problema. Entonces, sí, en realidad la educación es uno de los factores más importantes para que los países, las comunidades tengan un desarrollo en todos los aspectos, en el económico, en el político y en el social. Por eso es muy importante que ustedes como jóvenes tengan una buena educación, no solamente académica, sino una educación política, social, una educación cultural, que conozcan, que tengan conocimientos para que enfrenten su futuro de una mejor manera y de una manera más sabia. Bueno, pues la educación, porque la educación es el factor principal para el desarrollo de la comunidad. Bueno, porque la educación es la solución perfecta y la solución perfecta y la única para resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Si las personas no tienen educación, entonces no van a encontrar una solución para salir de los problemas que les aquejan. Y aparte, la educación es la única solución, la única solución para acabar con los problemas que enfrenta la comunidad internacional. La educación es el antídoto, la cura, o es la respuesta si quieres tener una mejor seguridad en tu país, si quieres tener un mejor cuidado del medio ambiente, si quieres tener menos pobreza, si quieres tener mayor economía. La educación es la respuesta para solucionar los problemas que enfrenta la sociedad. Y ya, como les acabo de decir. Entonces, si las personas tienen educación, podemos acabar con la pobreza, podemos acabar con la inseguridad, podemos acabar con la contaminación del medio ambiente, podemos acabar con la sobrepoblación, con la migración y otros problemas que vayan enfrentando. Y sigo con este análisis un poquito de que la educación es la única forma de acabar con estos problemas, pues una persona preparada tiene las herramientas necesarias para luchar contra la ignorancia y la conformidad, que son los principales cánceres que enfrenta una sociedad. En efecto, los principales problemas que enfrenta una sociedad es que las personas son conformistas y la ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento total de las cosas. Cuando una persona es ignorante, es más fácil manipularla. Por ejemplo, si tú a un niño tú le dices que hablas inglés y le inventas una palabra,
Y el niño, como tiene ignorancia hacia el idioma inglés, va a creer que le estás diciendo lo correcto, y entonces a lo mejor con todo el mundo va a estar diciéndole, oye, ya sé hablar inglés, o sé decir un enunciado, y a lo mejor no está diciendo absolutamente nada. Y a lo mejor el otro niño que tampoco sabe dice, ah, sí es cierto, entonces va con su amiguito, con su papá, y dice, ya sé hablar inglés, cuando en realidad no sabe hablar inglés. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de su ignorancia del idioma para decirle que sabe hablar inglés. Lo mismo sucede con las personas en cualquier aspecto. Si tú tienes un desconocimiento de algo, si tú eres ignorante, te vas a creer todo lo que te digan las personas. Y le estoy hablando desde un punto de vista económico. Si desde el punto de vista económico a ti te dicen, vas a ganar 500,000 pesos al mes solamente desde tu casa a través de internet. Si tú eres ignorante, vas a creer que es muy fácil. A lo mejor sí lo vas a poder ganar esos 500,000 pesos, pero no es tan fácil como ellos te lo están planteando. Tienes que hacer otras cosas. Entonces, a eso es a lo que voy. La educación nos vaya a abrir los ojos para que nos quitemos esa ignorancia del cerebro y empecemos a ver las cosas como son. Y que yo sepa cuando me están diciendo que en verdad se habla en inglés, cuando sí una oportunidad que me están diciendo de trabajo es buena y es verdad que voy a ganar los 500,000 pesos, y cuando no. Y otro problema muy importante de la comunidad internacional es la conformidad. Cuando una persona es conforme, se queda absolutamente con lo que tiene y no lucha por más. Se queda ahí porque cree que es lo que merece, porque cree que ya no vale la pena seguir luchando. Y entonces, ¿qué hace? Hace que al quedarte conforme, otras personas vayan pisando y te vayan sumiendo. Entonces, la ignorancia y el conformismo, de decir, ¿para qué hago esto? ¿Para qué esto? Si de todo modo voy a hacer esto. O sea, lo vemos básicamente desde que estamos en la escuela. La ignorancia, muchas veces solamente a lo mejor estudiamos de un día para otro y el día de mañana se me olvida todo absolutamente, y a lo mejor 4 años después vuelvo a utilizar ese conocimiento, o tengo que enfrentarme a un conocimiento que me enseñaron en la preparatoria, y dije, chin, si hubiera puesto atención o si lo hubiera entendido, ahorita no tendría este problema tan grave, ¿no? Eso básicamente es como la ignorancia. O por ejemplo el conformismo de que ching, ya con 6 paso, ¿no? O para qué le echo más ganas con 3, ya tengo el 6 absolutamente, más falta saquen en el otro parcial 9 y ahorita nomás necesito 3, ya con eso. Esos son los problemas que hacen que las personas carezcan de educación y no tengan un desarrollo económico, ni político, ni social. Y también al individuo no tener un desarrollo económico, político y social, por lo tanto tampoco su país o su comunidad lo va a tener, ¿no? Porque recuerden que todo es trabajo en equipo. Bueno, entonces, como ya dijimos, la educación es la única manera de acabar con los problemas de pobreza, etcétera, etcétera. Pues una persona tiene las herramientas para luchar contra la ignorancia y la conformidad, que son dos herramientas o son dos cánceres que afectan a la comunidad internacional. Bueno, al tener tu educación hace que los individuos abran los ojos ante la realidad y que no se dejen llevar por aquellas personas que se aprovechan de la ignorancia para que éstas se sumerjan en la pobreza, en inseguridad, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace la educación? La educación lo que hace es abrirte los ojos para que te des cuenta de la realidad, de tu realidad, y que sepas que no todo es color de rosa. Y la educación te va a brindar herramientas para resolver esos problemas que te aquejan, que sufres, que no sabes cómo resolverlos, o que básicamente se los das a otra persona para que te los resuelvan. Esa es la educación. La educación es tener la conciencia de que yo poder resolver mis problemas y de poderme darme cuenta de la realidad que existe. ¿Por qué? Porque hay personas a las cuales les interesa que tú sigas ignorante, que tú seas conformista. ¿Para qué? Para que tomen decisiones por ti, para que te manejen, para que tú no digas nada y ellos sigan actuando a tus espaldas y sigan perjudicándote a ti y al resto de la población y al resto de la sociedad. Eso es la educación. La educación abre los ojos. Por ahí hay bueno, ustedes saben perfectamente la historia de Adán y Eva acerca de la manzana. Ajá. Cuando Eva le da a morder la manzana a Adán, pues de acuerdo a los significados no teológicos, la manzana es la sabiduría, la manzana es la inteligencia. Y al morder el hombre la manzana, lo que hizo fue abrirle los ojos al hombre acerca de los problemas o acerca de toda la situación. Entonces se supone que por eso la religión católica o la religión como tal no quería que el hombre probara la manzana porque iba a ser un hombre inteligente. Esa es como la situación, o es como un dato curioso acerca de la educación. Por ejemplo, es verdad, muchos de nosotros a lo mejor cuando somos pequeños tenemos una educación muy, muy religiosa y entonces nos creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Acerca de la formación de Adán y Eva, acerca de los pecados, acerca de tantas cosas. Y de pronto cuando llegamos a una educación media básica, una educación superior,
o incluso a una educación básica, nos damos cuenta que muchas cosas que nos explicaron a través de la religión no tienen sentido, como el hecho de que una mujer haya salido de la costilla de un hombre, como el hecho de diferentes cosas que nos han inventado a lo largo del tiempo, y que te das cuenta de que no son factibles o no pueden ser ciertas por ciertos conocimientos que vas aprendiendo. Entonces, lo que hace la educación es eso, abrirte los ojos. Para mí es más importante tener educación en el aspecto social, ¿no? Porque, y con tu gobierno, tú cuando tienes educación, abres los ojos y te das cuenta de la realidad. Por ejemplo, si lo que he tratado en estas clases, la mayoría de las personas, vamos a hablar un poquito de ignorancia. La mayoría de las personas creen que el que manda en México, que tiene el máximo poder en México, es el presidente, y que no podemos hacer absolutamente nada contra la figura del presidente, y que el presidente puede hacer y deshacer. Cuando llegas a quinto semestre y te das cuenta que quien tiene el poder es el pueblo, y que tú puedes hacer cosas para destituir a tus gobernantes, que tú puedes meter a tus gobernantes corruptos a la cárcel, te das cuenta de que no era verdad que ellos tenían el poder absoluto, sino que el que tiene el poder absoluto es el pueblo, y que no hace uso de este poder absoluto, por desconocimiento, porque no sabía que el máximo poder del país lo tiene el pueblo, y también lo hace por conformidad. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, yo estoy cómodo con mi salario, estoy cómodo con mi trabajo, que el gobierno robe, total, todos los gobiernos roban, a mí que me importa, yo ahorita estoy bien, estoy contento, que roben mientras me tengan mi despensa cada mes de alimentos, o mientras le den a mi hija madre soltera su ayuda económica, o mientras le den a mi papá mayor de 65 su dinerito. O sea, yo estoy cómodo con este gobierno. Y entonces esa conformidad hace que justamente caigamos en la ignorancia, y que las personas no estén educadas y preparadas para exigir sus derechos, para luchar contra ellos. Bueno, bien, por eso casi me gusta, porque es un tema que me encanta. En sí, ¿cómo podemos definir a la educación? La educación lo vamos a definir como el cúmulo de conocimientos académicos, científicos, espirituales, culturales, políticos, personales. Es el cúmulo de conocimientos con los que cuenta una persona, o con los que cuenta el individuo. ¿Para qué? Para enfrentar los obstáculos que la vida le va poniendo. Entonces, ¿qué es la educación? La educación es el cúmulo, el conjunto de conocimientos que tienes en diferentes materias. Como lo decía, no solamente en modo académico, sino los conocimientos que tengas de cultura, los conocimientos que tengas de política, los conocimientos que tengas de sociedad, los conocimientos que tengas de historia. O sea, los conocimientos que tengas. Ese cúmulo de conocimientos espirituales incluso, ese cúmulo de conocimientos te van a ayudar a resolver los problemas que te va enfrentando diariamente a la vida. El problema, a lo mejor, si tienes un embarazo no deseado, si tienes algún tipo de enfermedad, si terminaste con el novio, si tu negocio fracasó, si hay más inseguridad en tu colonia. Todos estos obstáculos que tú tienes los puedes resolver y los puedes enfrentar siempre y cuando tengas educación. Y vuelvo a decir, la educación es la que nos abre los ojos y nos dice qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos da las herramientas para saber cómo podemos resolver los problemas de una manera real y concreta, sabiendo a lo que nos enfrentamos. Por eso muchas veces decimos que una persona inteligente no es aquella persona que tenga más conocimientos, sino la persona inteligente es la que sabe utilizar los conocimientos, muchos o pocos que tiene, para resolver sus problemas. Bueno, eso es la educación. Bueno, ahora, ya vimos que en México, en nuestro país, lamentablemente la educación está por los suelos en todos los aspectos, y por eso nos manejan mal, por eso nos roban los políticos corruptos, por eso hacen con nosotros lo que nosotros queramos, por la ignorancia, por la conformidad, lamentablemente. Y eso es algo que tenemos desde hace mucho tiempo, y que no todos los mexicanos somos así. La mayoría de los mexicanos creo que tenemos educación. O bueno, por lo menos ustedes, ¿no? Ya cuentan con una educación, entonces por lo tanto creo que ya son más responsables y más sabios para enfrentar sus problemas, y espero que lo puedan hacer cuando se enfrenten al mundo adulto como tal. Bueno, entonces, la educación es un problema que afecta a México, y ahorita vamos a analizar cómo afecta a México la educación. Ahorita vamos a hablar de la educación, los problemas que enfrentamos de la educación. Bueno, ¿quién es el principal organismo internacional en materia de educación? La UNESCO. La UNESCO es quien se encarga de analizar o de mejorar a los países, más bien, de ayudar a que los países mejoren su sistema educativo.
También a nivel internacional existe un organismo que se llama la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que básicamente también está muy preocupado por la educación, ya que la educación es como la base para que las personas puedan tener un trabajo y un desarrollo económico a posterioridad o a futuro. Bueno, a continuación vamos a mencionar algunos datos relevantes del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. El desarrollo del milenio de las Naciones Unidas es una agenda política que tuvo la UNESCO en el año 2015, en donde se reunieron en París para hablar acerca de los retos a los cuales se estaba enfrentando el mundo en materia de educación. Y bueno, en este foro o en esta agenda del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas se analizó la educación básica, media superior y superior. En este caso vamos a hablar un poquito más de la enseñanza básica, por la cual ustedes ya han pasado. Y entonces vamos a ver los puntos de los que hablaba, o de los, más bien, los datos a los cuales, los datos que arrojó esta política o esta conferencia para darnos cuenta cómo está la educación actual. Bueno, vamos a hablar. En el 2011, estamos hablando ya de hace 9 años, en el 2011, 57 millones de niños en edad de recibir la educación básica no estaban escolarizados. 57 millones. En el 2011, 57 millones de niños en edad de ir a la escuela no lo hacían, no iban a la escuela. 52 millones de niños no iban a la escuela en el 2011. En el año 2000 existían 102 millones de niños que no asistían a la escuela. Entonces, del año 2000 al año 2011 se disminuyó en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más niños, más de la mitad de los niños alcanzaron a estudiar o alcanzaron a entrar a una situación, a una escuela. Eso es. Y actualmente en el año 2020 se dice que aproximadamente 40 millones de niños en el mundo no asisten a la escuela. Bueno, ese es el primer dato. ¿Ok? Siguiente. De estos 57 millones de niños que no van a la escuela, más del 50% de estos niños que no van a la escuela, de estos 57 millones de niños que no van a la escuela, más de la mitad vive en las zonas de África. Entonces quiere decir que la educación en África es casi nula, que aproximadamente 27 millones de niños no van a la escuela. A nivel mundial, 123 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no cuentan con la capacidad básica de leer y escribir. 123 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir correctamente. Y de estos 123 millones, el 51% son mujeres. Que estamos hablando aquí de una gran desigualdad, de una gran falta de equidad de género, en donde la educación es priorizada para los hombres y no para las mujeres. Entonces aquí son datos muy, muy duros. 123 millones de jóvenes no saben leer ni escribir bien. Y el 61% son mujeres. Siguiente. La pobreza en el hogar. ¿Qué quiere decir? La pobreza en el hogar es uno de los mayores obstáculos que hace que los niños no vayan a la escuela. Y aquí a lo que llegaron es que los niños y adolescentes que viven en los hogares más pobres en el mundo tienen una probabilidad 3 veces mayor que un niño de un hogar rico a no ir a la escuela. Esto quiere decir que por cada 3 personas con una capacidad económica buena, bueno, ¿esto qué quiere decir? Perdón. Esto quiere decir que de cada 3, podemos decir que de 3 niños, 1 no va a la escuela. Está grave, esto está súper fuerte, ¿no? Porque aquí nos estamos dando cuenta de que de que 1 de cada 3 niños no va a la escuela. Y bueno, este dato también es importante, el hecho de saber que las personas que vienen de un hogar pobre tienen 3 veces más probabilidad de no ir a la escuela. Siguiente, aparte de saber si son ricos o pobres, también el lugar en donde está el hogar, ya sea en una zona urbana o rural, también hace un gran, ¿cómo les puedo decir? Una gran diferencia entre los niños que van a la escuela y no van a la escuela.
Se dice que los niños que viven en un lugar rural, que ustedes ya saben y conocen este término rural, se dice que un niño que vive en las zonas rurales tiene el doble de probabilidades de no ir a la escuela de las que tiene un niño que vive en una zona urbana. Quiere decir esto que de cada 5 niños, 3 son de zonas urbanas y 2 son de zonas rurales. Bueno, entonces la educación aquí está pesadita, ¿no? Como ven, eso fue a lo que se llegó en materia de educación en estos países. Y como ya les decía, en México el panorama no es tan diferente. Ahora vamos a analizar esta problemática en México. Pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ya les dije, nos da los siguientes datos acerca de la educación en nuestro país. Y esto lo hace a través de una prueba que se llama PISA, en donde básicamente pone a los estudiantes de primaria, de secundaria, generalmente de primaria, secundaria y preparatoria, les hacen una prueba. Básicamente se basa en los estudios de enlace. Entonces se hace una comparación entre los 27 países que integran la OCDE, se les hace el mismo examen y ya así se determina básicamente cómo es la educación de cada uno de los países, cómo es la educación de cada uno de los países que integra la OCDE. Y bueno, pues vamos a analizar algunos de los datos que arrojó justamente la OCDE. En este caso vamos a analizar a niños de 15 años. Y aquí justamente me fui al año 2017, más o menos cuando ustedes tenían 15 años. Y entonces básicamente habla de un poquito de la educación que ustedes traen y basándonos en su rango geográfico, en su rango demográfico. Y dice que el 52, antes de hablar de lo que les comentaba, vamos a empezar con otros datos, perdón. El 52% de los mexicanos entre 25 y 34 años carecen de educación a nivel medio superior. Quiere decir esto que el 52% de los mexicanos de 25 a 34 años no asistieron a la preparatoria. Actualmente se dice que las personas entre 25 y 34 años de edad somos más de 80 millones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aproximadamente 44 millones de jóvenes no tienen la educación preparatoria o la educación a nivel medio superior, el bachillerato. Es por lo que sitúa al país en la cola de los países integrantes de la OCDE, de los 27 países que forman la OCDE. México se encuentra en el último lugar de los países con peor educación, o más bien, con menor rango educativo. La mayoría de los países, estamos hablando que Chile, Argentina, Suiza, etcétera, tienen más porcentaje de personas que van a la escuela o que tienen la educación superior que en México. Siguiente, aquí es un dato acerca de una cuestión económica. En el país, los trabajadores sin educación media superior, en el país los trabajadores sin educación media superior ganan un 40% menos que las personas que sí tienen la educación preparatoria o el bachillerato. Quiere decir esto que, por ejemplo, si tú ganas 100 pesos teniendo la preparatoria, si tuvieras solamente la secundaria, únicamente ganarías 60 pesos. Ganarías 60 pesos únicamente. Y bueno, y aquí dice, y aquellos que cuentan con educación universitaria ganan el doble de las personas que solamente tienen el nivel secundario o la secundaria. Quiere decir esto que, por ejemplo, ustedes que ganan 60 pesos o las personas que tienen la secundaria que ganan 60 pesos, supongamos, van a ganar 120 pesos. No es mucha la diferencia, se dan cuenta, entre educación básica y superior. Lamentablemente estamos hablando de términos estadísticos. Ahora, estos datos que les acabo de mencionar acerca de el 52% de los mexicanos entre 24 y 35 años, entre 25 y 34 años, carecen de educación media superior, y que las personas que no tienen la preparatoria o el bachillerato ganan 40% menos que una persona que sí lo tiene, y una persona que tiene estudios universitarios gana el doble de una persona que no tiene bachillerato. Esos son datos del año 2018. Ahora sí, vamos a analizar los datos que les comentaba del año 2017. Del año 2017, cuando ustedes más o menos tenían sus 15 años o 14.
Y aquí justamente era lo que les decía, la OCDE lo que hace es pruebas a nivel media superior, básica, universitaria, a un grupo de estudiantes, y es la misma prueba que se hace en todos los integrantes de la OCDE, de los 27 países. Entonces se hace un comparativo de los resultados obtenidos por estos países para determinar qué nivel de educación tiene y planificar las estrategias para resolverlo. Bueno. Vamos a hablar en el campo de las matemáticas, de la ciencia y de la lectura. Primero, en el campo de las matemáticas. El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico. El promedio de la OCDE es de 23%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que más de la mitad de los estudiantes de secundaria no tienen los conocimientos básicos de matemáticas. Y dice, menos del 1% de los alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar el nivel de competencia más altos. El alumno promedio de México obtiene 413 puntos en matemáticas. Quiere decir que de todos los alumnos en México, solamente el 1% alcanza los estándares más altos de conocimientos en matemáticas, solamente el 1%. Y dice que en este caso el puntaje promedio de los mexicanos en matemáticas es de 413. 413 es el puntaje máximo que alcanza promedio de los estudiantes mexicanos. ¿Y cuál es el promedio más alto? Es de 493 puntos. 494 puntos. Entonces aquí quiere decir que nos faltan más de 80 puntos básicamente para alcanzar al nivel más alto. Y bueno, dice que estos resultados del hecho de que México alcanza 413 de 494 puntos hace que México tenga un retraso educativo de 2 años con respecto al país con mejor educación. 2 años de retraso educativo. Y bueno, basándonos en este puntaje de escolaridad, México alcanza un desempeño más bajo que Portugal, España y Chile. España, Portugal y Chile tienen un nivel educativo en matemáticas superior al mexicano. Pero con nuestro promedio de 413 rebasamos a Brasil, a Argentina, a Colombia y a Perú. A esos países latinoamericanos nosotros los avanzamos o los superamos en calidad en materia de matemáticas. Y tenemos una educación similar o igual al de Costa Rica y Uruguay. Básicamente esos son como los datos. Ahora, un dato importante, que los alumnos con el rango más alto de puntaje alcanzan el promedio de los alumnos en matemáticas de Japón. ¿Qué quiere decir? Que la media del porcentaje, quiere decir que Bueno, entonces esto quiere decir que el mexicano más inteligente puede alcanzar el promedio de los japoneses. No quiere decir que alcanzan al mejor educado, ¿no? Sino que alcanza la media de los japoneses como tal. Bueno, el siguiente, vamos a ver ahora el de lectura, que el panorama es igual. El 41% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico. Y el nivel de competencia básico es del 18% en lectura. Quiere decir que el 41% de los alumnos no sabe leer bien, no entiende los textos, no los puede analizar, no puede hacer como análisis de lectura. Y dice que menos del 0.05%, más bien menos del 0.5% de los alumnos mexicanos logra alcanzar los niveles de competencia más altos. En matemáticas era 1%, en lectura el 0.5% de los alumnos son los únicos que logran alcanzar el nivel más alto de puntaje en materia de lectura. El puntaje promedio de los países de la OCDE es de 496 puntos en lectura. México alcanza solamente 424 puntos. Y esto hace que también tengamos en nivel de lectura y comprensión 2 años de retraso en el nivel educativo. Estos datos lo que nos están dando a entender es que los mexicanos no saben leer, no saben analizar textos. ¿Cómo está nuestra educación? Y por último, en ciencias. El 47% de los alumnos mexicanos,
no alcanza el nivel máximo de la OCDE, o el nivel promedio más bien, no alcanza el nivel promedio de la OCDE. El nivel promedio de la OCDE en este punto es de 18%. Bueno, entonces dice que menos del 0.5% de los alumnos mexicanos de 15 años alcanzan los niveles de competencia más altos. En ciencia el promedio de la OCDE es del 8%. El alumno promedio en México obtiene 415 puntos en ciencia. El puntaje promedio es de 501, lo que equivale a poco menos de 2 años de retraso a nivel educativo. Entonces, aquí estamos mal en nivel ciencia, en nivel lectura, en nivel matemáticas. Estos datos, como ya les dije, son del 2017. Como ven, la situación está fuerte, los datos son muy duros, nuestro sistema educativo sale rankeado en el penúltimo lugar de los países de la OCDE con el sistema educativo más pobre. Esto quiere decir que nuestra educación está por los suelos y lo único que depende de nosotros, del único que depende que se resuelva el problema de educación es de ustedes. Y bueno, pues entonces básicamente estos son como algunos datos específicos acerca de la educación. Bueno, entonces nos vemos para la siguiente, cuídense.